Hola, mi nombre es Catherine Campos, soy psicóloga clínica. Este día quisiera hablarles acerca de cómo manejar, sobrellevar y sobre todo sobrevivir al estrés laboral. Siendo jóvenes tenemos muchas dificultades para poder relacionarnos en este ambiente, muchas veces nuevo y muchas veces en un ambiente donde no estamos adecuados a trabajar en él. Sufrimos muchas situaciones de autoestima, problemas de incorporarnos a un ambiente diferente si hemos estado en casa, sobre todo ahora en pandemia también, que las personas han encontrado algunos trabajos y a otros les ha tocado desde casa, ¿verdad? Entonces aquí lo que sucede es que hay muchas interferencias en los cambios de conducta, cambios de comportamiento, problemas para relacionarme con nuevas personas, porque siento que he perdido quizás el interés al trabajo, también problemas de salud mental en cuanto al cambio de estado de ánimo. Por ejemplo, si yo era una persona más activa anteriormente, ahora siento que he bajado ese nivel de interés por el que estaba antes ubicado en cierta situación en específico. ¿Cómo puedo ir identificando que me siento estresado o que algo está cambiando en mi personalidad o situaciones que yo antes no identificaba? Por ejemplo, la falta de interés a hacer actividades que yo antes realizaba con mucha emoción o felicidad, que tendía a sentirme tranquilo al realizarlo, ahora esas situaciones me frustran. Llegar a mi trabajo de repente se vuelve fastidioso, no quiero conversar con nadie, evito el contacto social, evito el querer llegar temprano, por ejemplo. Si yo antes llegaba puntual a mi trabajo, ahora evito llegar a esa hora. Y también lo hago quizás inconscientemente porque en realidad no quiero estar en este lugar. Si yo puedo identificar estos factores, puedo darme cuenta de que hay una pérdida de interés y falta de motivación que me está repercurriendo en el organismo a sentirme estresado. ¿Por qué me siento estresado? Porque lógicamente la situación a mí no se me hace placentera. Por ende, yo trato de evitar esa situación y lo que sucede en casa al llegar es que empiezo a comer más de la cuenta o evito comer, ¿verdad? Entonces pierdo el peso o simplemente estoy subiendo de peso. Es algo que a mí no me sucedía. Muchas personas están yendo al gimnasio, los jóvenes que tratan de mantenerse en el gimnasio constantemente, que tratan de ir al nutricionista, pero no pierden el peso, es porque en el ambiente donde se están tratando no es eficaz para mí en el momento. Por ejemplo, las personas con las que yo trabajo últimamente ya no son de mi agrado, evito el contacto social con estas personas que antes a mí me causaban mayor interés de conversación. También si yo trato de dormir más tiempo de lo normal, puede ser una zona de alerta, porque simplemente no estoy cuidando mis hábitos de sueño y las extiendo o simplemente no estoy durmiendo nada, ¿verdad? Entonces en mi trabajo si yo tengo insomnio, pérdida de interés laboral, pérdida de memoria, pérdida de concentración, no estoy ejerciendo como antes, me vuelvo un poco más lento en la zona que yo quizás por lo que me contrataron, yo antes era más eficaz, me sentía más motivado. Ahora siento que no tengo deseo de realizar esta actividad. También sucede cuando yo tiendo a sentirme mal con mi persona, por ejemplo, los cambios de humor y también los cambios de autoestima. Antes yo me sentía físicamente estable, me sentía muy bien. Ahora tiendo a sentirme mal con mi aspecto físico y evito el contacto. Obviamente estas cosas pueden ir sucediendo a causa de la pandemia, del encierro o los problemas que puedan estar surgiendo en la casa. Nos lo llevamos hacia el trabajo o viceversa. Si no podemos salir de casa, lógicamente yo puedo tender, por ejemplo, a evitar salir del lugar donde yo estoy. Prefiero pasar más horas donde yo estaba trabajando o simplemente el estrés laboral a mí me hace que si yo tengo 8 horas laborales, le suba 3 por decisión propia porque no quiero salir, no quiero terminar de hacer esto. O mucho cuidado también cuando las personas tienen trastorno obsesivo compulsivo de querer hacer las cosas demasiado bien. Eso también puede darme a mí estrés laboral porque las cosas no salen como yo quiero en ese momento. En estas situaciones, como podemos ver, hay mucha variabilidad en los cambios de ánimo. Puedo también sentir que quiero llorar todo el tiempo, no me quiero levantar, me siento desganado, decaído. Pueden haber incluso síntomas suicidas o pensamientos suicidas, aunque yo no los lleve a cabo, pero sí digo a veces no quiero seguir con mi vida. O sea, esos pensamientos ya son una leve alerta de que algo no está bien. ¿Qué podemos hacer en estos casos también? Soy joven y a veces siento de que no puedo estar pasando por esa situación, pero es normal. Incluso los adultos, los niños lo viven, una ansiedad en el colegio, nosotros lo sufrimos en el ambiente laboral.
¿Qué tengo que hacer en estos casos? Lo más importante es buscar la ayuda inmediata, el apoyo familiar o la persona con la que tú sientas confianza para conversar de algo. Buscar ir al gimnasio, por ejemplo, hacer deporte, yoga. Si sientes que el deporte físico es muy pesado para tu cuerpo o que no puedes empezar ahí, puedes ir por cambios de rutina. Por ejemplo, ir el lunes, ir el miércoles y luego hasta el sábado, para no sentir que lo hacemos todo al mismo tiempo. Eso hará que tú vayas sintiendo necesidad de hacer más actividades físicas. Quedarnos sentados en el mismo lugar por muchas horas nos hace tener mayor niveles de estrés y ansiedad también. O sea, si juntamos un poquito las dos, sí hay esa desesperación por querer hacer cosas, pero no las termino haciendo. Entonces sí, es importante, por ejemplo, tener pinturas, libros, cosas que a mí me motiven. Hay que buscar una actividad que yo estaba interesado antes en hacerla y la he perdido. La lectura, manejar un cuadro de pensamientos para que yo observe los cambios de conducta que voy teniendo y cómo las puedo ir trabajando. Lógicamente es importante siempre llevar la comunicación de la mano, salir con amigos, disfrutar un paseo. ¿Cómo solventar esta situación si yo me siento desesperado o simplemente no aguanto donde estoy? Puede ser una de las preguntas que muchas personas se hacen con el día a día. Simplemente yo creería que tenés que evaluar primero tu situación económica, tu situación familiar y en base a qué necesidades tú tenés este empleo. De esa forma también no tener miedo a poder revisar de repente tu currículum, poder aplicar a nuevas plazas. Muchas veces la misma baja autoestima o la inseguridad hace que no lo hagamos y nos quedamos siempre en nuestra zona de confort y empiezan las quejas, ¿verdad? Entonces esas quejas provienen de no querer aventarnos muchas veces a hacer otro cambio de rutina. Aquí sí yo les aconsejaría que si el trabajo simplemente ya no les da salud mental, esa paz que ustedes tienen al llegar, podría ser necesario que empecemos a buscar un nuevo empleo, sino examinar el ambiente, ¿verdad? Si yo estoy siempre a la defensiva, yo hago que el ambiente se vuelva tedioso, también yo tengo que trabajar más en mi personalidad. Si esto se vuelve difícil, pueden buscar ayuda, ¿verdad? O sea, no solamente psicólogos, sino que también amigos que han vivido la misma experiencia y sobre todo evitar el sentirse presionados, buscar cuál es esa presión que a ustedes los mantiene ahí. Y si tienen la posibilidad de moverse, hay que hacerlo, porque primero es la salud mental y luego buscar también, pues la parte económica sí es necesaria, obviamente, pero si yo ya siento que eso a mí me está lastimando, me está haciendo caer en depresión, en estrés constante y he perdido todo el interés en otras cosas, es importante buscar un nuevo empleo o simplemente buscar esas brechas para poder solventar el problema que tengo dentro de este lugar de trabajo. Así que les deseo lo mejor y mucha suerte.